Hola, queridos estudiantes del grado 10º. En esta oportunidad les voy a orientar sobre la resolución de problemas donde intervienen triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos son aquellos que no tienen ningún lado recto. Entonces encontramos los triángulos acutángulos, que son los triángulos que tienen ángulos agudos, que son los que son menores de 90, y los triángulos obtusángulos, que son aquellos que tienen un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor a 90 grados. Para la solución de estos triángulos utilizamos la ley del seno o la ley del coseno, algunos lo llaman teorema del seno o teorema del coseno. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Nos dice que en cualquier triángulo, en este caso oblicuángulo, las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Y aquí tenemos que el lado A es proporcional al seno de ese ángulo opuesto con el lado B y el seno de ese ángulo opuesto, igualmente con el lado C y el seno de ese ángulo opuesto. Cuando utilizamos la ley del seno, hay dos especificaciones claras para utilizar la ley del seno y tiene que ver cuando nos dan en un problema dos ángulos y un lado opuesto a ellos, o cuando nos dan dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Esas son las dos únicas situaciones en las que utilizamos la ley del seno. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice: un árbol es observado desde dos puntos opuestos separados 250 metros con ángulos de elevación de 30 grados y 25 grados. La pregunta es: ¿cuál es la altura del árbol y a qué distancia está la cúspide de cada punto de observación? Antes de empezar a hacer nuestro ejercicio, vamos a recordar cuál es el ángulo de elevación. Aquí tenemos el observador. La elevación es cuando alzamos la mirada hacia arriba, entonces ese ángulo se conoce como ángulo de elevación. Nuestra horizontal aquí en este caso es el suelo. Y el ángulo de depresión es aquel en el que agachamos, ¿sí?, nuestra mirada, entonces ahí se conoce como ángulo de depresión y esta es la línea de mira, para tener claro que es un ángulo de elevación y que es un ángulo de depresión. Acá tenemos la ley del seno y acá tenemos ya realizada la representación del problema. Un árbol, aquí está el árbol, separados por dos puntos opuestos, uno y el otro al otro lado, con ángulos de 30 y 25. El ángulo de 30 está más cerca porque se necesita alzar más la mirada cuando estamos más cerca a los objetos. Por eso colocamos el ángulo de 25 un poquito más largo, más lejos. Y estos dos están separados a 250 metros. A 250 metros. Entonces, para que se pueda utilizar la ley del seno, necesitamos tener el ángulo y su valor opuesto. Empezamos a nombrar. Este es el ángulo A. Inmediatamente el que está enfrente es el lado A. Este es el ángulo B. Ese es el primer paso que hay que hacer. Y el lado que está al frente, el lado opuesto, se nombra con la letra minúscula. Este es el ángulo C y este será nuestro lado C. Entonces, ¿qué pasa? Nos dieron dos ángulos y nos dieron un lado. Pero resulta que el ángulo que necesitamos es este, porque tiene que haber la correspondencia. ¿Qué hacemos ahí en este caso? Entonces, en este caso lo que realizamos es, como tenemos conocimientos que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, todos los triángulos, cualesquiera que quieran ser, la suma de sus tres lados equivale a 180 grados. Entonces, cuando yo tengo dos, puedo hallar el tercero. Entonces, el ángulo A no lo conozco, que sería nuestra incógnita. El ángulo B en este caso son 30 y el ángulo C en este caso son 25. Y todos esos tres ángulos sumados nos van a dar 180. Entonces, el ángulo A es igual a esos 180 grados que suman los tres, y estos que están a este lado van a pasar al otro lado de manera
invirtiéndoles el signo, o sea, de manera negativa. Menos 25. Entonces el ángulo A es igual a 180, sumamos, menos 55, lo que quiere decir que el ángulo A es igual a 125 grados. 125 grados. Ya tengo 125 grados. Cada vez que tenga esta correspondencia ángulo y lado, automáticamente me voy para la ley del seno. Esa es la condición. Si tengo uno completo, en este caso no me lo dieron, pero lo puedo hallar porque me dieron los otros dos. Pero cada vez que tenga el ángulo y el lado que esté opuesto, no tengo que pensar qué otra ley es, porque eso es con ley del seno. Siempre que tenga la correspondencia, sí, el ángulo y el valor del lado que está al frente. Entonces ya completé, en este caso la A, aquí tengo una correspondencia. Entonces aquí tengo que seno, el valor de A con ese seno de A es igual. Entonces la correspondencia la puedo hacer con B o con C, una por una. Entonces vamos a empezar con B. Entonces el ángulo es igual a B sobre el seno de B. Y empiezo a sustituir los valores. ¿Quién es A? A son 125 grados, que los acabamos de ir. A es 250, este es el lado, 250 metros. Y el ángulo es el seno de ese ángulo, que es de 125, que lo acabamos de hallar. Luego viene B y seno de B. B no se conoce, pero conocemos el ángulo y es el seno de 30 grados. Entonces tenemos 250, conocemos el ángulo, tenemos la incógnita y tenemos el otro ángulo. Cuando ya tenemos así, entonces nos apoyamos de la calculadora, presionamos seno y escribimos los 125, le damos igual y ahí nos bota que el seno de 125 es 0,81. Lo mismo, seno de 30, presionamos seno sin 30 igual y ahí la calculadora nos arroja que es 0,5. Entonces ya tengo la correspondencia del seno en cada uno de sus valores. Esto nos queda como una proporción. En las proporciones el que va con la incógnita divide, entonces B es igual. Este que va con la B diagonal lo coloco acá en la parte de abajo, 0,81, y los dos valores los voy a colocar aquí a multiplicar por 0,5. Nos vamos a la calculadora, 250 por 0,5 y el resultado que nos da ahí es de 125 sobre 0,81. Nos apoyamos nuevamente en la calculadora, 125 entre 0,81 y el resultado que nos da 154,32. 154,32. ¿Qué quiere decir este valor? Este valor lo que me está indicando es que este lado, el lado B, corresponde a 154,32 metros. Entonces ya tengo cuánto hay desde este punto hasta la cúspide, que es una de las preguntas. Nos haría falta este otro. Hacemos lo mismo, tomamos la misma correspondencia, pero ya no la de A, pero ya no con B, sino con C. Entonces aquí tenemos que A, seno de A es igual a C sobre seno de 25 grados. Seno de 25 grados, que es el valor del ángulo. Entonces A, 250. El seno de A ya lo tengo, lo sacamos aquí, que es 0,81 metros. El C, que es la incógnita, y el seno de 25, entonces con la calculadora sin y 25, el seno de 25
que corresponde a 0,42. 0,42. Entonces tenemos aquí que el que va con la incógnita divide, ese va debajo, ese 0,81 va debajo, siempre el que va con la incógnita diagonal divide, 250 por 0,42. Multiplicamos, utilizamos la calculadora y colocamos el 250 por el 0,42 y eso nos da 105. 105. Ahora el 105 se divide entre el 0,81 y lo que nos da es el valor del lado C y nos da 129,62. 129,62. Entonces este lado corresponde a 129,62. Ya tenemos los dos lados, cuánto hay desde cada punto a la cúspide, pero nos hace falta cuál es la altura del árbol. Entonces hacemos acá esta división y si miramos, aquí nos queda un triángulo rectángulo. Y nos apoyamos en las razones trigonométricas. Entonces, ¿qué nos están preguntando? La altura, que sería el opuesto al ángulo. Nos están preguntando altura y tenemos hipotenusa, lo que quiere decir que opuesto y hipotenusa se trabaja con el seno. Entonces, seno de 25 grados es igual a opuesto, que es la altura, sobre la hipotenusa, que en este caso viene siendo 154,32 metros. Como está en la parte de abajo, nuestro valor y nuestra incógnita está arriba, entonces lo único que se hace es que esta, como está dividiendo, pasa a multiplicar y quedaría 154,32 por el seno de 25. El seno de 25 ya lo tenemos. Vamos a colocar seno de 25 y eso sería igual a h. Entonces 154,32 por seno de 25, que seno de 25 ya lo habíamos hallado, que es 0,42. 0,42. Nos apoyamos en la calculadora y obtenemos que la altura del árbol corresponde a 64,81 metros. 64,81 metros. Entonces, como es un problema, siempre hay que darle respuesta. Entonces, la respuesta sería, la altura del árbol es de 64,81 metros y las distancias de observación corresponden a, y anotamos los dos resultados, a 154,32 del observador C, y 129,62 centésimas del observador B. Estas distancias están establecidas en metros. Dios me los bendiga y espero que sea de mucha ayuda para la resolución de cada uno de los talleres.